Vamos a meditar en esta noche en el Salmo número 4. He titulado esta meditación Valores para la vida. Ante la reflexión vamos viendo qué significa todo eso, pero vamos a iniciar en la lectura del Salmo número 4, que dice así, lo voy a hacer lectura. Responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel, el Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Ah, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El título de este salmo dice que es para el director del coro, que entendemos que era el levita que tenía a su cargo la liturgia en el templo, y dice que señala que es el salmo de David. Y la nota del principio que dice sobre Negino tiene que ver con los instrumentos que tenían que ser tocados. En este caso eran instrumentos de cuerda. Y el contexto de este salmo tiene que ver con el anterior. Tiene que ver también con el Salmo 3 y digamos que es una continuación del Salmo anterior. Y es la oración de un hombre, en este caso el autor David, que está en circunstancias adversas y en persecución, en una situación agobiante y quizá en una situación de desesperación. Este breve salmo es rico en un contenido espiritual relacionado con la vida cristiana. Y encontramos aquí lo que yo llamo valores. Pero estos valores pueden hallar simpatía aún para los no creyentes. Sin embargo, estos valores tienen un significado real en el Evangelio. Es decir, no pueden aislarse o tomarse como solo consejos morales, como consejos de autoayuda o premisas de superación. El Evangelio subyace en ellos, y el Evangelio hace que nos confronte y también hace que nos muestre el camino. Hay un comentarista que con estos primeros salmos hace un ejercicio muy interesante, en el cual va obteniendo frases significativas que a él llama perlas, o frases con un tesoro. Y va obteniendo así un gran número de enseñanzas para la vida en cada frase que encuentra en estos salmos. De tal manera que hoy hice ese ejercicio con este salmo y pude identificar muchas frases de valor y muchas perlas, como llama el comentarista. Hoy solo comentaré algunas que pienso que son trascendentes para nosotros el día de hoy. La primera tiene que ver con la oración, de la oración y la ayuda divina en horas de crisis. Dice el salmista en el versículo 1, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando estés angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Otra versión dice, siempre que tengo problemas, me ayudas a salir de ellos. Compadécete de mí y escucha mi oración. Y también tiene que ver con lo que dice el versículo 3. Sepan que el Señor honra al que Él es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Como vemos, la oración era esencial en la vida del salmista. Ya había experimentado la bendición de ser escuchado y librado de sus problemas. Entonces la oración es uno de los valores más significativos para la vida cristiana.
es el vínculo que nos pone en el estado perfecto para dirigirnos a Dios. Es una práctica espiritual imprescindible en la vida. La oración, como los miércoles y se hace cada domingo o cada que nos reunimos en nuestras casas los cristianos, es el ejercicio en el cual podemos discernir la voluntad de Dios y comprender, de acuerdo a su conocimiento, lo que es Él, lo que somos nosotros y lo que quiere de nosotros. La oración nos pone en una posición de humildad delante de Dios. Oramos y confiamos porque dependemos de Él. Por supuesto, en nuestro caso, es por los méritos de Cristo, por su obra y por su gracia redentora que nos dan acceso a su presencia. Entonces podemos dirigirnos a Él con plena seguridad de entrar al trono de gracia, de ser escuchados y tener crecimiento en tiempos de crisis. La oración nos pone en un estado de humildad, que nuestro orgullo empieza a ser desechado y disuelto para pasar a un modo de no ya yo, sino yo en ti. Veamos el siguiente valor. Algo que debemos evitar: la idolatría. Dice el versículo 2: y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Recordemos que en tiempos del salmista, alrededor de Israel reinaba la idolatría en los pueblos vecinos. E Israel también era llevado a adorar a otros dioses. Sin embargo, Israel mismo veía la forma de adorar a otros dioses. Y lo que condenaba a Jehová sobre su pueblo era su corazón indomable. El salmista en este versículo hace referencia a aquellos que se sentían grandes o eran gobernantes o en alguna su posición superior. Pero nótese dónde está el meollo del asunto. Dice la pregunta: ¿hasta cuándo amarán ídolos vanos, ilusorios? Amarán. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema de Israel? ¿Dónde está el problema de nosotros? En nuestro corazón. Y esto tiene que ver también con nuestro orgullo. El orgullo hace que nos sintamos superiores a Dios. Con el orgullo desplazamos a Dios y nos aferramos a algo, o a nosotros mismos, o a alguien más. Empezamos a confiar más en algo o en alguien que no sea Dios. Y sobre todo empezamos a confiar nuestra salvación en algo que no sea Cristo. Y creer en Cristo, que nos lleve en una reconciliación con Dios por su justicia, es batallar con nuestra incredulidad. Porque surge el escepticismo, el ateísmo y la arrogancia. Y esta nos hace suponer que sabemos más que Dios. El siguiente valor dice que es el valor de la vida por la fe en Cristo. Dice el versículo 7: tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Cuando el salmista habla de este versículo y de esta frase y dice el trigo y vino en abundancia, habla de las riquezas que poseía cualquier hombre en esa época, que podemos suponer o ver cuáles son ahora nuestras riquezas, y sobre todo habla de la abundancia. Y el salmista reconoce que no hay alegría mejor y más grande que estar en relación con el Señor. ¿Cómo podemos estar en relación con Dios?
por la obra de Cristo. Y por fe creemos en la obra de Cristo. Entonces el desafío ahora es hacer conciencia y revisar nuestros corazones. Si realmente podemos decir que nuestra felicidad está en lo que Cristo ha hecho por cada uno. ¿Dónde radica tu felicidad? ¿Qué satisface más tu corazón? Y sin duda este versículo tiene que ver con el anterior, con los ídolos que suponemos pueden ser la causa de nuestra felicidad. Y por último tenemos el de la confianza y la serenidad. Dice el versículo 8: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Nuestras vidas temerosas están llenas de temor. Esos vacíos de ansiedad y temor se han tratado de llenar con elementos que pueden darnos tranquilidad, pero son solo paliativos. Buscamos seguridad para nuestros bienes, para nuestra casa, para nuestro auto, para nuestra fábrica, para nuestra empresa. Buscamos seguridad para nuestra salud. Buscamos seguridad financiera, seguridad para un accidente, seguridad para enfrentar el futuro, etc. El salmista culmina su oración con una frase llena de serenidad: me acuesto y duermo porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Cómo vivimos confiados? No solo se trata de conciliar el sueño diariamente, sino de estar tranquilos y serenos. Debemos recordar a cada momento la promesa del Evangelio. Debe ser escuchada en cada oportunidad. ¿Cómo podemos vivir confiados? Recurriendo al Evangelio, predicándonos, recordarlo. Desear más y más la vida amando a Cristo y aborreciendo el pecado. El apóstol Pablo animaba a la iglesia en Roma y en su capítulo 8, versículo 35, y quizá todo el capítulo, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Podemos confiar en esa premisa. El Evangelio es una realidad de nuestra vida. Podemos estar serenos ante la adversidad. Podemos recordar en esos momentos difíciles las promesas que tiene Cristo y la promesa de vida en el Evangelio. Entonces en esta noche deseamos que nuestro corazón pueda hallar más y más confort en Cristo, que es el que nos conduce al camino de la vida perdurable y a una relación en comunión eterna con Él. Que nuestra felicidad no esté enfocada en cosas vanas e ilusorias, como lo dice el salmista. Entonces esperamos en Dios que podamos recordar estos valores, y sobre todo que son valores fincados y que subyacen en el Evangelio y en la promesa de Cristo. Oremos, hermanos. Padre, gracias porque podemos recordar a través de tu palabra las grandes cosas que tienes para nosotros. Tenemos una vida eterna, confiados en Cristo, y a veces despreciamos todo eso por amar las cosas efímeras y temporales de este mundo. Señor, permite que nuestro corazón se enfoque más en tu Hijo Jesucristo. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Y a veces no utilizamos esa gran oportunidad. Oramos en Cristo Jesús. Amén.